Muy bien, pues bienvenidos todos a la hora NEA. Hoy miércoles 1 de julio, siendo las 18 horas. Pedirle a todos, como es nuestra costumbre, desactivar cámaras y apagar sus micrófonos para tener una grabación lo más limpia posible. Como ustedes saben, estas grabaciones las subimos a nuestro espacio en YouTube para que después puedan consultarlas o compartirlas con sus amigos y colegas. Estamos a mitad de año y ni cuenta nos dimos. Hace justo 6 meses celebrábamos el año nuevo y estoy seguro que todos recordamos lo que nos deseamos entonces, lo mejor, paz, prosperidad y que todos nuestros proyectos se cumplieran. ¿Y qué pasó? Cada uno de nosotros tiene su propia respuesta. En medio de esta situación tan inesperada, surge la hora NEA, este espacio para comunicar temas importantes, no solo de interés general o académico, sino pensamos de absoluta necesidad. La hora NEA también nos mantiene unidos y relacionados, por lo que nos sentimos cada vez más comprometidos con nuestra audiencia. A nombre del Consejo Directivo de la Red de Negocios entre Amigos, le doy la bienvenida a todos nuestros asociados, así como a los miembros de FEN, reconocida organización financiera, y del Club 51. Gracias, Sergio Álvarez Ducoin, por estar siempre presente, y a Eduardo Vázquez, de Club 51, por su apoyo y su asistencia. Nuestro invitado de hoy es el doctor Adriano Rovira Pinto, un verdadero conocedor y experto en la a veces ignorada o desconocida ciencia de la geografía, y que a saber tiene que ver con todo nuestro entorno y nuestra vida. Antes de leer la semblanza del doctor Rovira, quisiera mencionar que el formato de esta sesión será, como en otras ocasiones, la de presentación y luego una entrevista que moderaremos nuestro socio fundador y amigo César Barrios y un servidor. Por cierto, César es quien intervino para hacer posible la participación de nuestro ponente. César, manifiéstate para que todos te conozcamos y te ubiquemos, aunque ya la mayoría te conoce. Y así hacemos prueba de sonido y de video. A ver, Hola Jesús, hola Adriano y a todos los amigos, bienvenidos y gracias por estar aquí en esta charla que me parece será muy interesante. Excelente, muchas gracias, César. Y bueno, Adriano, te pido que te manifiestes ahora desde allá, desde Viña del Mar en Chile, agradeciendo que te hayas abierto este espacio para estar con nosotros. Si quieres abrir tu video y tu audio, por favor, porque ha llegado el momento de leer tu semblanza. El título de nuestra ponencia es La nueva normalidad desde la perspectiva de la geografía. Que más allá de lo interesante en su contenido, yo aseguro que a todos nos abrirá el entendimiento y nos dará una nueva visión de lo que es la vida. Fue para mí un privilegio poder prepararnos hace unos días con el grupo. Pues revisamos que todo salga bien en este rehearsal con el doctor Rovira. Aprender lo que debía haber aprendido hace muchos años en mis clases de geografía. Y creo que hoy tendremos todos la oportunidad de volver a revalorar esta importantísima ciencia en el mundo. Y si me permites, Adriano, voy a leer tu semblanza, la versión resumen que me mandó César, porque a la verdad estaba luchando en resumir la versión original de tu semblanza por toda esa actividad que has tenido como doctor en geografía
por la Universidad de Huelva, España, que es. Además de eso, bueno, cuentas con tu licenciatura y tu maestría en geografía en la Universidad de Chile. Desde el 69 y hasta el 2019 has sido profesor en el Departamento de Geografía de la Universidad de Chile en Valparaíso, profesor asociado en el Instituto de Geociencias de la Tierra de la Universidad Austral de Chile, en el Master's Program de la Technische Universität Dortmund, eso es en Alemania, PhD, profesor invitado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, de la Universidad de los Lagos en Chile, de la Universidad Nacional de San Juan en Argentina, de la Universidad Internacional de Andalucía, de la Universidad de Huelva. Entre 2010 y 2018 fuiste director de la Escuela de Geografía de la Universidad Austral de Chile y en el año de 2019 fuiste director académico de la Escuela Internacional de Innovación en Turismo en la Municipalidad de Puerto Varas, también en Chile. Eres integrante del Centro de Estudios en Teoría Relacional y de Sistemas de Conocimiento, Corporation Synthesis, en Chile, del Centro de Estudios Alexander von Humboldt en Argentina y del Instituto de Desarrollo Local de la Universidad de Huelva, en España. Perteneces a la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas y a la Sociedad de Investigadores en Turismo en Chile, y de la Sociedad Andaluza de Ciencia Regional en España. Si tuviéramos que resumir en 5 aspectos tu especialidad profesional y académica, están en 1, ordenamiento territorial, 2, planificación urbana, 3, prospectiva territorial, 4, políticas regionales, 5, turismo y gestión turística de las áreas silvestres protegidas. Tienes publicaciones de los últimos años con 2 libros y numerosos artículos que algunos de ellos, junto con nuestro buen amigo César Barrios, has escrito sobre la prospectiva territorial a escala regional en la región de Aysén, 2010, allá en Chile. Sin más, te paso el micrófono, no dejando de agradecer este tiempo que nos estás regalando y de todo este conocimiento que compartirás con nosotros, Adrián. Bienvenido. Muchas gracias. Lo primero es agradecer la invitación a César, a Jesús, a Rodrigo, por esta posibilidad de conversar sobre temas que me han preocupado por varios años y que ahora ya uno, con la madurez del tiempo, está en condiciones de hacer algunos aportes, algunas reflexiones respecto a cuestiones que nos están afectando como humanidad en la actualidad. La idea es compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones respecto a lo que está ocurriendo hoy, tratando de ver cómo desde esta ciencia en particular, que es la geografía, vemos o interpretamos o proyectamos lo que puede ocurrir o lo que está, cómo entendemos lo que está pasando, dentro de qué marcos lo ubicamos, ¿no? Por eso la idea este título de esta cuestión de la nueva normalidad hacia la que debiéramos dirigirnos y pensar si esto es un punto de quiebre, cambio muy radical en nuestras conductas, o bien vamos a tener una acentuación de algunas tendencias. Lo primero es hacer alguna reflexión respecto a esta ciencia que, como bien decía Jesús, es un poco desconocida. La imagen esta que tenemos acá, que está tomada del libro El Principito, refleja la visión que normalmente tenemos del geógrafo como un especialista en acumular información, en acumular datos, atlas, mapas, pero la geografía nos abre toda una dimensión de análisis, de interpretación que va mucho más allá del conocimiento de los nombres de los ríos, las capitales, los cerros, en fin, que es lo que popularmente identificamos como la geografía.
Y por eso he querido partir con estos tres temas para centrar un poco cuál es la mirada que tenemos desde la geografía. Lo primero es pensar a la geografía como parte de la vida. Nosotros nos movemos en dos dimensiones básicas, que es el tiempo y el espacio. Por eso decimos que todo lo que nosotros hacemos es historia, porque transcurre en el tiempo, y también todo lo que nosotros hacemos es geografía, porque transcurre en el espacio. Los teóricos del conocimiento geográfico dicen que uno empieza a hacer geografía desde el momento en que es capaz de ponerse de pie fuera de la cuna y comienza a manejar el espacio, a tener dimensiones, a saber las distancias. Y desde los tempranos tiempos de la historia humana, hay he puesto ahí solamente dos temas que han acompañado a nuestra especie. La localización, porque siempre necesitamos saber dónde estamos y dónde están las demás cosas. Tenemos necesidad de saber dónde está la localización de cada uno de los aspectos que nos interesan. Un filósofo decía que lo que no está en algún lugar no existe. Y el otro tema es la diferenciación areal, que es otro aspecto interesante, que es esta posibilidad de hacer diferencias, de establecer distingos entre una localidad y otra, saber dónde están los mejores climas, saber dónde están los mejores lugares para obtener determinados recursos. De manera que esas dos herramientas básicas de la geografía nos han permitido evolucionar a lo largo del tiempo. Y los otros dos temas en los cuales, perdón, esto se saltó, los otros dos temas son, por un lado, la totalidad, porque los geógrafos trabajamos sobre todo el planeta, con la totalidad del planeta. Y en ese sentido, nuestra preocupación está centrada en las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, y las relaciones que se dan en el tiempo y en el espacio. Pero como la totalidad es imposible de abarcar, es que el enfoque, digamos, metodológico nos permite trabajar a escala de región, de localidad, pero siempre teniendo a la vista que cuando uno trabaja una ciudad o trata de analizar una ciudad, esa ciudad está inmersa en un sistema mayor que es la naturaleza y que es un sistema social. Y eso nos lleva al tema de los procesos complejos o de los sistemas complejos, porque los procesos naturales y los procesos sociales son de alta complejidad, y lo que estamos viendo hoy día en la práctica, todos los problemas que tenemos hoy día en el mundo caen en el ámbito de lo que llamamos los procesos socioambientales, es decir, esta mixtura entre sociedad y naturaleza. Hay un artículo de un economista español, San Pedro, que tiene un título muy especial, que es el reloj, el gato y Madagascar. El reloj, el gato y Madagascar. Y es un llamado a repensar la tentación de traspasar a los sistemas sociales las reglas mecánicas. Dice que un reloj uno lo puede desarmar y si lo vuelve a armar bien, el reloj funciona. El gato también se puede desarmar y lo puede armar de nuevo uno bien, pero nunca va a volver a ser un gato. Y en cambio Madagascar, como sistema social, socioambiental, es imposible ni siquiera pensar en desarmar. El otro esquema mental en que funcionamos los geógrafos tiene que ver con esto de que lo que nosotros vemos son formas. Por ejemplo, en la imagen que está acá, en este extremo de la pantalla, vemos un patrón de colores. Sabemos o podemos decir que los colores que van hacia el azul representan a los grupos de altos ingresos en la ciudad de Santiago de Chile, y los colores que van hacia el rojo representan a los sectores de ingresos bajos en la ciudad. Por lo tanto, vemos una forma, un patrón, pero ese patrón responde a un proceso que denominamos segregación socio-residencial, y es la tendencia a separarse por distintas razones, fundamentalmente por cuestiones que tienen que ver con el valor del suelo, en estratos sociales, pero que tienen un reflejo en la estructura residencial de la ciudad.
Pero ese proceso no es un proceso que actúe por sí solo, sino que está bajo una estructura que en este caso es una forma de concebir la sociedad, una forma de darle valor, en este caso al suelo y a la calidad de los recursos territoriales sobre los cuales se asienta la ciudad. Por lo tanto, desde esa estructura, que es una manera de ver el mundo, se explica la existencia de un proceso como la diferenciación socio-residencial y nosotros la vemos a través de una forma. Entonces, siempre que vemos formas tenemos que pensar desde qué proceso vienen y cuáles son los orígenes que explican esa forma. En el ámbito físico, esto también tiene su correlato, porque estamos hablando de sistemas con fuertes relaciones internas. Aquí he puesto solamente un ejemplo, que es el caso de la represa de Asuán en el Valle del Nilo, que como finalidad o como el objetivo de la represa era regular las inundaciones recurrentes del Nilo y además asegurar riego al valle. Pero tiene, como es un sistema integrado, forma parte de un sistema mayor, tiene repercusiones inesperadas y que se dan básicamente en el ámbito marítimo. La presa de Asuán redujo el aporte de agua dulce al mar Mediterráneo en este sector y redujo el aporte de nutrientes. Y eso produjo modificaciones importantes en la fauna marina y repercusiones finalmente en el sistema de pesca en el delta del Nilo. De manera que siempre que nosotros hacemos alguna intervención, tenemos que tener claro que estamos provocando un efecto a veces inesperado, y hay que tener entonces atención a todas las posibles conexiones y combinaciones, relaciones, interacciones que se dan al interior de estos sistemas complejos. De lo que está ocurriendo hoy día a escala planetaria, hay tres elementos que me parecen interesantes, me pareció interesante ponerlos sobre la mesa. El primero es el proceso de cambio climático, que claramente es un problema socioambiental. El otro problema es la fuerte movilidad que tiene la especie humana hoy día. Y por último, algunas cuestiones más complejas como el tema urbano, el tema de las relaciones internacionales, la geopolítica. Y el cambio climático se expresa de manera muy clara en lo que llamamos el calentamiento global. Aquí hay una imagen de una comparación de las temperaturas tomando como base el periodo entre el 51 y 1980, y en las temperaturas al 2014-2018, los colores más oscuros representan un incremento de 2 grados respecto al promedio de los 50 años anteriores. De manera que queda claro, digamos, que estamos en presencia de un proceso de calentamiento a escala global y que tiene sus bases en una manera de organizar la sociedad y la producción. Y eso queda reflejado acá en esta gráfica que nos muestra cómo la temperatura media del planeta ha ido aumentando hasta el año 2019, que está calificada como el año de temperatura récord. Es probable que este año tengamos un descenso en la temperatura producto del coronavirus y de la restricción a la movilidad y a la actividad económica, de manera que ahí, si se da ese efecto, vamos a estar viendo claramente el rol que juega la especie humana en todos estos procesos. Pero el cambio climático trae aparejado el tema del nivel del mar y vemos algunas cuestiones acá, lo que significaría el ascenso del nivel del mar en los próximos años sobre el Golfo de México, con efectos sobre México y sobre el sur de Estados Unidos. Y en el caso de Sudamérica, en el sector del Río de la Plata y de la cuenca del Amazonas, también tendríamos algunos efectos bastante complejos. Y esta imagen la puse nada más que para llamar la atención. Aquí tenemos nuestro mundo, que dice, tranquilo, ¿no es cierto? Si mientras se laven las manos va a estar todo bien, porque la amenaza inmediata es esta, pero tenemos todo esto detrás. Entonces, eso es un poco para llamar la atención de lo que son estos sistemas concatenados sobre los cuales no tenemos mucho control. En el tema de la movilidad hay una cuestión que es radical, que es lo que tiene que ver con las migraciones. Hoy el mundo tiene
una potencialidad de migración, de desplazamiento, de movimiento muy por encima de lo que ha sido la historia, a pesar de que el fenómeno de la esclavitud es uno de los desplazamientos de población más grandes que han ocurrido, documentados. Los grandes flujos de migración, bueno, el que ustedes conocen mejor que yo, todo el desplazamiento desde Centroamérica a través de México hacia Norteamérica, y los desplazamientos desde África hacia Europa, y también algunos movimientos en los países del centro de Asia. En el caso particular de Chile, que es un país que no está habituado a los movimientos migratorios muy significativos, aquí tenemos la población migrante en el país, la población extranjera que vive en el país. Aquí tienen ustedes, antes de 1990, solo 46.000 personas, y comienza un incremento que ya al año 2005, teníamos una presencia de alrededor de 130.000 inmigrantes, y ya era un problema para el país. Ya comenzaron los problemas de xenofobia. Aquí era básicamente población peruana que se trasladó a Chile, y generó una serie de dificultades a nivel de las ciudades, sobre todo de Santiago. Pero ahora estamos en esta situación, casi 500.000 extranjeros viviendo en Chile, la mayor parte de ellos peruanos, y luego, peruanos, después sigue colombianos, y en menor proporción venezolanos y haitianos. Este fenómeno es un fenómeno muy interesante en Chile, pero que en otros países es mucho más impactante. Pero es para tener a la luz lo que significan estos desplazamientos producto de las migraciones y los efectos que causan en los respectivos países. Otro elemento que tiene que ver con la movilidad también es lo que dice relación con las interacciones. Aquí hay una imagen que muestra un récord del viernes 29 de junio del 2018 en que hay 200.000 aviones en el aire, ¿no? Y ahí hay entonces una imagen de lo que es la densidad de aviones que podemos tener en vuelo. Y eso se manifiesta en este otro gráfico con la red de transporte aéreo, concentrada en el hemisferio norte, pero que da una imagen de la magnitud que significan estos desplazamientos y todas las implicancias que ello tiene. Si vemos estas imágenes, entendemos, por ejemplo, cómo se desplazan los virus. Otro aspecto que tiene que ver con esto de las interacciones, aquí a la izquierda tenemos los dispositivos conectados a Internet en un momento dado del tiempo, básicamente en la costa este de Estados Unidos y en Europa, y los servicios de Internet, todos los flujos de Internet. Entonces, estamos indudablemente en un mundo cada vez más interconectado, y donde entonces fenómenos como los de la propagación de los virus es un fenómeno al cual vamos a tener que estar cada vez más acostumbrados. En el otro tema que tiene que ver con movilidad y desplazamientos, estas son unas gráficas que muestran la situación actual o la situación de respuesta frente al fenómeno del COVID-19. Y aquí tenemos la situación en España, ¿no? Hasta comienzos de marzo, que se declara la declaración de alarma, y caen inmediatamente los desplazamientos, ¿no? Entonces tenemos ese comportamiento, y cuando lo vemos en el caso de la Comunidad de Madrid, vamos viendo que en cada uno de los distintos componentes tenemos un descenso marcadísimo del orden del 80-90% de la movilidad, excepto en lo que dice relación con los movimientos que tienen que ver que son de carácter residencial, es decir, entre viviendas o en los barrios. Eso se mantiene a una tasa positiva pero baja. Y si lo comparamos con Ciudad de México, o lo comparamos también con el caso de la región metropolitana de Santiago, vemos que nuestro comportamiento es bastante menos intenso que en el caso de la Comunidad de Madrid. En el caso de Santiago estamos en el orden del 40-60% de restricción de los movimientos. En el caso de Ciudad de México, más o menos lo mismo. Es decir,
no tenemos una reducción de los desplazamientos a la escala que presenta, por ejemplo, el caso de Madrid y de otras ciudades europeas. Entonces son comportamientos distintos que tienen que ver con las posibilidades de desplazarse o de hacer alguna cuarentena mucho más estricta, ¿no? En el caso que yo conozco más de cerca, el caso de la región metropolitana de Santiago, la necesidad de trabajar y de obtener recursos por parte de por parte de un sector importante de la ciudad hace que la movilidad no se pueda suspender, ¿no? Tenemos una cantidad de autorizaciones de movilización bastante intensa. Otro tema que tiene que ver con movilidad es el turismo, los flujos turísticos que sabemos que están siendo afectados en estos momentos, pero indudablemente los flujos del turismo constituyen un fenómeno importante de considerar y que significa también desplazamiento de ideas, desplazamiento de costumbres y desplazamiento también de enfermedades. Ahora, el ver las herramientas que tenemos para poder entender, perdón, algo. Sí, las herramientas que tenemos para poder ver esto a través de sistemas en geografía, los sistemas de información geográfica, los modelos y las aplicaciones de estos para poder entender cómo funcionan los distintos sistemas a los cuales tenemos que atender. Este es un ejercicio de geolocalización. Aquí están los hoteles en la ciudad de Santiago. Se pidió, digamos, una determinada característica de hoteles y nos muestra entonces dónde están los hoteles disponibles. Este es una representación de un momento del tiempo y una manera en la cual nos familiarizamos con el espacio, y es un uso que hacemos sin ser geógrafos. Esto lo hace cualquier persona que quiera saber dónde están localizados los hoteles en la ciudad de Santiago. Esto nos lleva a que cuando nosotros hablamos de geolocalización, en este caso este es un plano de una parte de la ciudad de Valdivia donde está mi universidad, donde trabajo normalmente, y a este punto le podemos asociar una condición. Ahí donde está la estrellita corresponde a la localización de un museo, el Museo de la Exploración Rudolf Amandus Filippi, en la ciudad de Valdivia, y podemos agregarle una fotografía de la casa donde funciona el museo y luego alguna descripción de cómo llegar. Podría estar el valor si es que tuviera costo la entrada, un poco la descripción, en fin. Entonces, este tipo de herramientas de geolocalización nos permite dar una cantidad de información para poder gestionar una serie de procesos. Acá, por ejemplo, hay una imagen que corresponde a un hotel, un hotel Termas en el sur de Chile, y tenemos arriba las rutas por las cuales podemos llegar a este hotel, y luego una fotografía del sector, algunos datos adicionales, el precio por noche, y luego algunas otras características que podamos recoger respecto al hotel. Es decir, tenemos las herramientas para poder poner en conocimiento de las personas una cantidad de antecedentes para la toma de decisiones, y esto no necesariamente en conocimiento geográfico, ¿ya? Y podemos transformarlo en información. Aquí hay un caso de lo que se llama los geobusiness, en que podemos expresar lo que normalmente tenemos en cualquier base de datos de un comercio, de una empresa, direcciones, nombres, números de teléfono, en fin, y eso lo podemos llevar al mapa y saber dónde está cada uno de estos clientes o prestadores de servicio, ¿no? Esto es lo que llamamos la georreferenciación, geolocalización, y que tiene que ver con el geomarketing, que es el trabajo de marketing, pero aplicado al espacio.
Y con esto entonces uno puede tener algunas herramientas para tomar decisiones respecto a, por ejemplo, dónde dirigir determinadas estrategias. Vamos a ver algo un poco más adelante. Modelos que aplicamos también para entender cómo se producen los procesos en el espacio. Aquí hay un modelo simple de dispersión a partir del fenómeno del COVID-19 cómo a partir de algunos puntos se espera o se esperaba que esto se fuera expandiendo en el caso europeo y en Norteamérica y Sudamérica. En fin, cómo se puede esperar a partir de un modelo de simulación la expansión de esta enfermedad. Este otro caso es un modelo dinámico que tiene un desarrollo de alrededor de 20-25 años, que es un autómata celular, que es un proceso con el cual podemos simular en tiempo real o en tiempo simulado cómo se puede expandir un proceso. Voy a adelantar un poco la imagen para ver lo que interesa. Aquí, esta es la ciudad de Santiago y se ha distribuido acá, cada uno de estos puntos corresponde a una situación de salud respecto al coronavirus. Los puntos celestes son las personas que están sanas, los puntos rojos son lugares donde hay personas enfermas. Y lo que hace este sistema es simular la manera en la cual se puede provocar la dispersión o la difusión de la enfermedad en el espacio urbano. Esto está hecho para un momento del tiempo, es una simulación. Los puntos azules son las personas que están sanas, los puntos rojos son las personas que se nos van enfermando. Esto está hecho con una base de supuestos, para lo cual uno trabaja con médicos. El equipo que hizo esto está integrado por médicos y por especialistas en sistemas. Y una de las cosas que resultó en la expansión hacia el sur de la enfermedad, que efectivamente se produjo, pero es básicamente un juego, un juego con una enfermedad, una simulación. En muy poco tiempo, aquí se mejoró toda la gente en el lapso de un mes, de manera que eso nos da una idea que se trata simplemente de una simulación. Pero es una herramienta que nos permite manejar conjuntamente dos variables, tiempo y espacio, que son interesantes de poder activar. Aplicaciones que tienen estas cosas, estas herramientas, una de ellas, me voy a detener un poco más, el caso del turismo. Presentamos aquí una evolución desde lo que llamamos el turismo 1.0, básicamente la típica guía turística que teníamos y la señalética turística o señalética de caminos, digamos, estos los tiempos antes de Internet. Luego la web 2.0, donde ya tenemos Google, tenemos correo electrónico, tenemos la posibilidad de interactuar, y en el caso del turismo aparece el GPS en los automóviles. Y vamos hacia la web 3.0, donde ya tenemos mucha más interacción, los sistemas sociales y todo el mundo en el teléfono, ¿ya? Entonces, esta evolución básicamente esta innovación que se produce y que nos provoca este cambio radical en la práctica del turismo, donde hoy día tenemos toda la información en nuestro celular, nuestro teléfono móvil. Y eso significa entonces que estamos pasando o haciendo una conexión entre el mundo real y el mundo en red. Y aquí surge esta palabra nueva, este neologismo que han estado impulsando básicamente colegas españoles, la neogeografía, que tiene que ver con la geografía que usan quienes no tienen formación geográfica. Todo el mundo usa los sistemas de navegación en el automóvil y maneja mapas y maneja una serie de conceptos espaciales sin haber estudiado geografía. Son lo que estos colegas llaman los neogeógrafos. Y esto ha significado un cambio muy importante y una redefinición de una serie de conceptos dentro de la geografía y de cómo esto se aplica
a los problemas del mundo real. Las primeras manifestaciones que nosotros usamos ya de manera habitual, los mapas en Google Maps, ¿no? El poder ver en nuestro celular imágenes satelitales, verlas en perspectiva, ¿cierto? La posibilidad de simular que estamos parados en la superficie y estamos viendo entonces en una vista horizontal lo que acá veíamos en plano, y la posibilidad además de algunos sistemas que nos permiten combinar estas tres visiones. Acá tenemos la vista desde el satélite, estamos parados en el callejero para ver cuál es el ángulo que estamos mirando, y esto es lo que estamos viendo desde nuestra posición en el plano de la ciudad. De manera que esta enorme transformación hace entonces que bajemos el conocimiento geográfico a el uso habitual de los habitantes de las ciudades. Eso es un cambio muy importante para los geógrafos y ha significado también la necesidad de reprogramarse en la manera en la cual transmiten la información. Algunas aplicaciones también, viendo ahora el problema que nos aqueja a nivel mundial, el problema del COVID-19. Esta es la misma imagen que les mostraba recién, hace un rato. La ciudad de Santiago es una ciudad segregada, dividida en un espacio de altos ingresos, lo que está pintado en azul, y un espacio de ingresos bajos, lo que está pintado en tonos más hacia el rojo, en términos globales. En Chile la COVID-19 llegó al comienzo del mes de marzo, y el primer caso se presentó de una manera muy aislada en la ciudad de Talca, unos 300 kilómetros al sur de Santiago. Y luego aparecieron los casos, después de eso inmediatamente los casos en Santiago, concentrados fundamentalmente en un foco que se produjo en el extremo oriente de la ciudad, es decir, en este sector de estratos altos, y son tanto la persona en Talca como las personas acá en el oriente de Santiago, turistas que venían volviendo de Europa o de Medio Oriente o de Asia, del sudasiático, y que vienen entonces con virus y provocan el primer foco de infección en el oriente de Santiago en el mes de marzo. Aquí aparece la fecha, esta es el 17 de marzo, se produce este primer foco. Y la situación actual, esto es la semana pasada, vemos entonces que de este sector donde comienza la enfermedad, se propaga hacia el sur y hacia el norte de Santiago, es decir, a los espacios de menores ingresos, donde hay más condiciones para que se propaguen estos virus por el fenómeno de hacinamiento y de hacinamiento dentro de las ciudades, y además de barrios muy densos, muy densamente poblados, y por lo tanto con mucha más capacidad de propagación de los virus. Además, esta gente que vive en estos barrios, el barrio norte de Santiago está muy dominado, abunda mucho la población inmigrante, y en el barrio sur, población de bajos ingresos también, y todos ellos, o la mayoría de ellos, trabaja en los hogares de mayores ingresos del sector oriente. De manera que los movimientos, digamos, al interior de la ciudad facilitaron la propagación del virus, y en estos momentos tenemos concentrado la mayor tasas de mortalidad en los sectores más populares de la ciudad, por una cuestión simplemente de propagación y gestión también de la manera en que se gestionó la propagación de la enfermedad, que eso da para otro análisis geográfico. A nivel mundial, podemos mostrar lo que pasa a nivel mundial. Esto es el 1 de abril, luego el 15 de abril, ya tenemos la presencia en Norteamérica. Al comienzo estaba solo en Europa, muy poco en América del Norte.
ahora llega América del Norte, y esta es la última que tengo, que es la semana pasada, un par de semanas, con la presencia fundamentalmente en Estados Unidos, en América del Sur, y ya disminuyendo la situación en Europa. De manera que uno puede ver cómo migran estas enfermedades en función de una serie de factores climáticos, culturales, ambientales, en fin, económicos también. Y ahora un poco ver cómo se ve la cosa hacia el futuro, desde la perspectiva de lo que hemos visto desde la geografía, cómo se ve esto hacia el futuro, cómo podemos mirar lo que viene. Lo primero tiene que ver con la movilidad. Uno de los grandes efectos que ha tenido esta pandemia ha sido la reducción de la mortalidad. Y aquí tienen ustedes en la línea verde, perdón, aquí la línea 0 marca la situación al año anterior, y la línea verde es bien interesante porque tiene que ver con la alimentación. Entonces, el momento del aislamiento, esto es en Europa, la enorme cantidad de compras en alimentación, y luego se va normalizando, y acá todo cae lo que tiene que ver con el comercio al por menor, lo que tiene que ver con los restaurantes y el negocio de turismo, los viajes y la hotelería, ¿no? Y lo que prevén los especialistas, esto está hecho por Deloitte, lo que pronostican ellos que esto se va a ir recuperando. En estos momentos estaríamos en este sector, ya vemos algunos signos de recuperación del turismo en Europa, y para llegar finalmente a una situación de recuperación hacia comienzos del próximo año, pero siempre por debajo de lo que fue el año 2019. De manera que este es un pronóstico, es una prospección que hacen los especialistas de Deloitte para ver de qué manera estaríamos yendo hacia la nueva normalidad. Y eso lo acompaña con este gráfico donde hay algunas predicciones respecto a algunos factores, algunas variables. Por ejemplo, la mitad de las opiniones plantean que la tasa de empleo y el tipo de interés bancario se va a recuperar en el segundo semestre del año 2021. En cambio, lo que es el consumo de combustibles y el consumo de energía eléctrica va a tener una recuperación algo más rápida, ¿no? Entre el primer y segundo semestre, perdón, entre el segundo trimestre y segundo semestre del 2020. Son predicciones, son pronósticos que están basados en algunas evidencias de tendencia, y vamos a ver que algunas de estas cosas comienzan a dar signos de ocurrir. El tema del diseño urbano va a ser otro tema en el cual va a haber que poner mucha atención. Hay aquí un pronóstico del presidente del Banco Central de Chile que dice que hasta el mediados del 2022 vamos a ser más pobres, y por lo tanto hay que poner atención en lo que se viene. Estas son dos imágenes de la misma ciudad, de la ciudad de Santiago, que ya les mostré que era una ciudad muy segregada. Este es un barrio de ingresos medios altos, y este es un barrio de ingresos bajos. Pueden observar ustedes los niveles por un lado, los niveles, la densidad de construcción, y por otro lado, el tema de la arborización, las áreas verdes, ¿no? Indudablemente, en ambientes de este tipo, como estos ambientes de mayor densidad habitacional, la propagación de las enfermedades es mucho más rápida y es mucho más complejo de manejarla. Entonces, probablemente tengamos que ir avanzando hacia diseños más amigables, en el cual se pueda tener una situación, tal vez no como la de la imagen de la izquierda, pero algo intermedio que nos permita gestionar de mejor manera la vida urbana. Y estas son dos situaciones contrastadas, pero que al final tienen el mismo resultado: hacinamiento. Las imágenes superiores corresponden a edificios en altura del orden de 30 pisos, con construcción de buena calidad, pero
en que las viviendas llegan a ser de 18 metros cuadrados en un ambiente, ¿no? Hay de distintos tamaños, pero la mayoría de ellas están construidas en esa superficie y por lo tanto eso significa también una condición de hacinamiento en una realidad socioeconómica de clase media. Y los edificios de la parte baja son viviendas sociales, donde también hay otra condición de hacinamiento distinta, pero que al final el resultado es el mismo, facilidad para la propagación de enfermedades como la que estamos viviendo, ¿no? Son dos caras de la misma ciudad. La situación de arriba ha sido caracterizada o designada por los especialistas en urbanismo o los sociólogos urbanos, hablan de guetos urbanos, porque son verdaderamente estas enormes construcciones con miles de personas viviendo en estos edificios. El turismo, otra dimensión interesante. Hemos estado haciendo algunas investigaciones al respecto y es bien interesante lo que está pasando. Esto es Benidorm el año pasado, el verano pasado. Esto es la misma imagen, Benidorm el verano pasado, Benidorm durante la pandemia, ¿no? En España fue bastante estricta en la restricción de movilidad. Esta es la misma playa en dos momentos distintos de la historia de la ciudad. Y esto es lo que está ocurriendo hoy día, esto que llaman las playas anti-COVID. Esta es la misma playa de Benidorm, que tiene delimitados espacios para la ubicación de grupos de personas al interior de él, evitando o facilitando el distanciamiento físico. Y esto es este mismo verano, el mismo verano que está tomada la foto de Benidorm. Esta es una playa en Barcelona, donde la realidad es bastante diferente. Ya no hay ningún tipo de precaución, y vean ustedes la densidad muy parecida a lo que ocurría antes de la pandemia. En la vida urbana, las terrazas de Madrid antes de la COVID, las terrazas durante la epidemia y las terrazas post-epidemia, ¿no? Que volvemos a la nueva normalidad. Esto hace meditar un poco respecto a las predicciones en torno a lo que va a ser el turismo en los próximos meses en Europa. Porque, como se señala aquí, Europa ya se alista para reabrir las fronteras. Pensaban reactivar el turismo a mediados de junio, cuando comienzan las vacaciones de verano. Y aquí está la primera imagen, los primeros turistas llegando a Mallorca. Mallorca era uno de los destinos que estaba complicado porque vive el turismo alemán y británico, y ya comenzaron a llegar los turistas alemanes. Y esta declaración es muy interesante. No tenemos miedo al virus, dice una turista. Ahora te puedes contagiar en cualquier sitio, es decir, da lo mismo quedarse en la casa o hacer turismo. Roma también tiene imágenes en que nos muestra cómo se comienza a normalizar el tema de la actividad turística en estas ciudades. Algunos titulares. Ya empiezan a aparecer cuáles son los países que están listos. Estados Unidos y México abren frontera el 21 de julio, dicen. Bahamas, Bermuda y Jamaica también van a reabrir. Tanzania, Serbia, Inglaterra ya están listos. España abre las fronteras a partir del 1 de julio. Hoy salió la información de qué países podían ingresar. De América solamente está autorizado Uruguay y Guyana. Esto es interesante lo que dice IATA, dice que los factores que van a intervenir en la recuperación de la industria aérea fundamentalmente es, por un lado, cómo se podrá contener la crisis, pero también el relajamiento a las restricciones de viaje y el cierre de fronteras, y por último, algo bien importante, que el restablecimiento de la confianza de los pasajeros para volver a viajar. El efecto del temor al contagio puede ser un factor que frene la tendencia a viajar. Pero los seres humanos tenemos algunas condiciones como para poder, de alguna manera,
minimizar los riesgos y asumir que en realidad no es para tanto. Y eso es un riesgo adicional. Una de las cuestiones que ha estado dando vuelta es lo que dice relación con el nuevo orden mundial. La posibilidad de que esto afecte a lo que son hoy día los equilibrios mundiales. Mucho se ha escrito, se ha reflexionado o especulado respecto a la relación entre Estados Unidos y China en torno al surgimiento de esta enfermedad, pero lo concreto es que indudablemente esto va a provocar algunos cambios en las relaciones internacionales. Y aquí esta imagen que he puesto acá proviene de un geógrafo que a comienzos del siglo XX planteó la idea de la existencia de esta área pivot o un sector que él llamó el Heartland, el corazón de la Tierra, y que desde su punto de vista era el área objeto de control por quien quisiera dominar el mundo. Y por lo tanto es un área que tiene una condición estratégica porque está a distancia importante de lo que en ese momento eran los centros del mundo, que era Europa y los gigantes de Asia, con toda la potencialidad que tienen en población y recursos naturales. Esta área entonces es un área estratégica sobre la cual habría que establecer control si queremos dominar el mundo. Y si vemos lo que está, como se está planteando hoy día las relaciones, hay dos grandes actores. Estados Unidos, por un lado, que tiene una estrategia que consiste en esta especie de cinturón de bases militares, tratando de separar con algún tipo de barrera, digamos, a China del resto del mundo, y China que desarrolla otra estrategia y reedita lo que fue la ruta de la seda y se lanza entonces desde China a la conquista de Europa a través de estas vías férreas y rutas terrestres que aseguran flujo y que curiosamente pasan por el Heartland, ¿no? Entonces, aquí hay un juego de ajedrez que es interesante de mirar. Toda la pugna que se ha centrado en torno a el dominio del Oriente Medio, básicamente Irak, Irán, Jordania, Israel, de alguna manera parece darle la razón a este señor Mackinder, que es el que postula esta idea de la región pivot, esta región que sería el corazón del mundo y sobre el cual habría que ejercer dominio si queremos dominar a todo el planeta. Estas son algunas reflexiones sueltas en torno a esto que es el mundo de la geopolítica que está reposicionándose. Hay quienes plantean que la globalización terminó al año 94, cuando se se reinicia el mercado mundial de armas, que comienza nuevamente el armamentismo. Ese sería para algunos el fin de la globalización. Y lo que estamos viendo hoy día entonces son estos reacomodos a nivel planetario para tratar de controlar los grandes flujos de recursos y de personas. Son reflexiones en torno a cómo se está moviendo esto, el peso demográfico o la variable demográfica ha vuelto a tener importancia, la necesidad de formar coaliciones que aseguren un peso demográfico importante, como ocurrió en Europa, lo que muchas veces ha intentado América Latina, tiene que ver con esta posibilidad de jugar de mejor o con mejores armas en el tablero del ajedrez mundial. Esas son algunas de las reflexiones que se pueden hacer desde la geografía, mirar lo que está ocurriendo hoy día,
cómo se ve el panorama hacia el futuro y cómo podemos de alguna manera interpretar lo que está ocurriendo. Eso es lo que quería compartir hoy día. Muchas gracias por la atención. Quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias, mi buen Adriano. Qué interesante e importante saber de todo esto. Como importante es que los geógrafos como tú estén del lado bueno. ¿Estás de acuerdo? Porque lo que acabas de decir, encontrarme con alguno del lado malo, qué temor. Pero dicho lo anterior, dime, Tenemos ibas a decir. en todas partes. Exactamente. Oye, y sobre todo en este concepto de geopolítica que incluye tantos temas como un mix de lo económico, lo político, lo antropológico, lo sociológico, ¿no? Y obviamente la geografía misma, para donde naturalmente, ¿no?, se desplazan los intereses del hombre. Yo creo que debía haber tenido un buen maestro de geografía. Y no lo tuve y hasta ahora estoy teniendo mi clase de geografía como debiera de ser, ¿eh? Bueno, entramos a nuestra sección de preguntas, respuestas, comentarios y demás. Tenemos ya algunas en línea, ahora las leemos, pero quiero pasarle el micrófono en este momento a nuestro buen César Barrios para que empiece con esta sesión ya con alguna pregunta que sé que él ha preparado. César, por favor. Muchas gracias, Rodrigo, y felicitaciones, Adriano, por esta presentación. Dos preguntas que quisiera formularte, aunque no sé si mencionar las dos de una vez o en unos 3 minutos, 4 máximo para tus comentarios. Una tiene relación con esto de que mencionaste al principio de la relación sociedad-naturaleza. Sabemos que en los últimos 20 años aproximadamente todas estas enfermedades que han surgido, nuevas que han surgido, vienen prácticamente de esta zona, estas últimas zonas, como por llamarlas así, de fronteras naturales, de bosques tropicales, de expansión urbana y de actividad humana. El ébola, el SARS, en fin, el virus del Nilo, el Nifa, etcétera, y el COVID-19, todas tienen un origen de lo que se llaman estas zoonosis o estas enfermedades contagiosas de virus que son transmitidas de animales a personas. Pero sabemos que, como ya lo dije, hay una expansión humana hacia estos ámbitos naturales silvestres de los que iban quedando, pero también hay un flujo mundial cada vez más intenso de animales exóticos. La pregunta entonces es un poco, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y esto relacionado con un comentario que hacías por ahí de una nota del presidente del Banco Central chileno, de que vamos a tener pobreza hasta 1 año y medio más o 2. ¿Cuál va a ser el costo ambiental de la recuperación? Desde tu perspectiva y tu análisis, ¿cómo ves tú estos dos factores? Esta amplitud de nuevas enfermedades y de este intercambio de relaciones entre especies silvestres y especies domésticas, por llamarlas así, y esta invasión de las últimas fronteras naturales y por último, ¿cuál esta tendencia se va a acrecentar o va a disminuir? ¿Qué va a suceder al final de cuentas con estos espacios naturales, los últimos que van quedando? Es un tema bien complejo. En realidad, desgraciadamente, la mirada que teníamos como sociedad respecto a la naturaleza era la mirada de dominación y una mirada además dicotómica, es decir, siempre nos enseñaron que la naturaleza era una cosa y la sociedad era otra, y teníamos las ciencias naturales y las ciencias sociales, y que para más remate trabajan en dimensiones temporales distintas. Para las ciencias sociales los tiempos son relativamente cortos, digamos, a lo más una vida humana, y en cambio para las ciencias naturales los tiempos son milenarios. Entonces esta dificultad de poder juntar estos dos ámbitos
lo natural con lo social, llevó a que finalmente la mirada fuera absolutamente unidireccional. O nos preocupábamos de lo natural o nos preocupábamos de lo social. Entonces muchas veces se contraponían estas cosas y muchas veces uno escuchó esto de que sin destruir la naturaleza no hay posibilidad de desarrollo. Yo recuerdo las primeras conferencias mundiales sobre medio ambiente que se hicieron por los años 70. El representante de Brasil, por ejemplo, planteó que si para conseguir un país desarrollado había que cargarse el medio ambiente, bueno, no había otro camino. Entonces, esa manera de ver la situación global conduce a este tipo de situaciones. Ahora, claro, en la medida en que nosotros vamos alterando como grupo humano, como grupo, digamos, como sociedad, vamos alterando los sistemas naturales, provocamos una cantidad enorme de desequilibrio. Eliminamos una especie y de repente esa especie integrada a una cadena que repercute en que al final nos repercute de una manera increíble, que no sabemos quién controlaba determinado vector de proliferación de una enfermedad. Y como no sabemos quién lo controlaba, entonces no tenemos cuidado de intervenir los ecosistemas. En esto hay que buscar equilibrio, digamos. Tampoco se trata de ir a un inmovilismo en que no tocamos la naturaleza y mantenemos la vida en la época de las cavernas, sino que de tener la precaución de manejar y gestionar estos cambios. Yo les mencionaba que como esto se trata de sistemas complejos, cuando nosotros hacemos una intervención, tenemos que tener siempre presente que vamos a causar alguna alteración y ojalá pudiéramos saber qué alteraciones vamos a causar. Ejemplos de esto hay miles en el mundo. Introducción de especies, eliminación de especies, que después resulta que eliminamos una especie porque nos molestaba, pero esa especie controlaba otra que es peor. Y se provocan estas explosiones de enfermedades o de vectores de proliferación de virus o de bacterias. De manera que, efectivamente, en la alteración que nosotros como especie hacemos del medio es de tal magnitud que a veces lo tornamos irrecuperable. Ahora, todas las especies animales alteran el medio para poder sobrevivir, ¿no? Es decir, cosas que nosotros vemos como muy naturales, como el nido de una ave, es una alteración del medio, es decir, es algo que no es natural, sino que está construido. De la misma manera, nosotros necesitamos construirnos casas, edificios, ciudades, en fin. El tema es cómo armonizamos eso con el funcionamiento de los sistemas naturales. Ahora, también está esto que tú planteas, efectivamente, por un lado, estamos invadiendo espacios desconocidos, espacios sobre los cuales no tenemos control, que no sabemos cómo funcionan, las selvas tropicales, lo que está pasando en el Amazonas, en fin. Y por otro lado, estamos generando un desplazamiento de especies animales y vegetales a lo largo del mundo. Una cosa muy curiosa, en un estudio que estaban haciendo los colegas ecólogos en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia, descubrieron que hay una serie de especies vegetales introducidas. Y curiosamente, estas especies vegetales estaban en torno a los lugares en los cuales se hace camping natural. Y por lo tanto, la única explicación es a través del excremento humano, ¿no? Y por supuesto, una persona que viene de Europa o de Asia con un tipo de alimentación, que ha comido una fruta, un cereal, y trae en su intestino alguna semilla, la deposita en este otro ambiente y nos empiezan a aparecer especies desconocidas. Y entonces nosotros somos también, y por eso el tema de las migraciones es tan importante, nosotros somos vehículos de dispersión de una cantidad no solo de enfermedades, sino que de especies animales y vegetales.
Entonces, el tema de la movilidad humana, que se ha incrementado de manera exponencial en los últimos tiempos, es un factor de riesgo para la proliferación de este tipo de cuestiones. No sé si por ahí va un poco lo que planteabas. Muchas gracias. Tengo una segunda pregunta y tomando una de las primeras preguntas que nos hace Rodrigo Llanos, quisiera yo que nos comentaras algo sobre geografía económica. Hemos constatado en estos meses de crisis sanitaria, de pandemia, que muchos de los flujos de logística mundial de las grandes empresas multinacionales y toda la cadena de suministros se ha visto seriamente afectada por obvias razones, básicamente la disminución de los flujos aéreos, los cierres de fronteras y de puertos y de controles aduanales, la disminución de personal, etcétera. Algunos especialistas ya comienzan a hablar de una especie de relocalización industrial de nuevos procesos de economías de escala y economías de aglomeración. Esto un poco visto también desde una pregunta que nos hace Rodrigo Llano sobre cómo ves tú esta teoría del pivot en el siglo XXI, esta geopolítica reposicionándose a partir de incluso de algunos discursos de líderes que dicen que hay que retomar algunos procesos de concentración de producción, etcétera. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Yo tengo la sensación de que quien mejor ha leído a este colega Mackinder han sido los líderes chinos. Efectivamente hay un efecto, al parecer un efecto de masa, de volumen, para lo cual China está muy bien parada, digamos, con una tremenda masa de población y además en la actualidad concentrando una capacidad económica enorme. Y posiblemente eso marque una diferencia importante hacia el futuro. Ahora, los chinos no han desconcentrado su producción a la escala que lo ha hecho Occidente, ¿no? Ellos mantienen gran parte de su potencial productivo dentro de su territorio. Hay expansiones básicamente en forma de compra de activos, digamos, pero las líneas de producción las han mantenido bastante controladas. Cosa distinta a lo que ocurre con las empresas de Estados Unidos y de Europa que han justamente migrado hacia el oriente buscando mejores condiciones de costo de mano de obra y costo de producción. De manera que es difícil pensar en una situación de mayor control. Es probable que algunos procedimientos se trasladen. Yo creo que una de las cosas que siempre provocan estas crisis es tomar conciencia de la fragilidad que tienen los sistemas económicos. La fragilidad y lo expuesto que se está a los vaivenes del mundo. Nosotros como país, en el caso chileno, lo sufrimos intensamente en la crisis del año 29-30. Chile fue el país que recibió el mayor impacto negativo de la crisis del 29-30 porque era un país abierto al mundo. Después de eso se cerró, el país se cerró, se impuso una serie de medidas arancelarias y ahora estamos de nuevo vueltos hacia el mundo. Entonces, otra vez vamos a ser uno de los países golpeados fuertemente por este fenómeno, porque dependemos del comportamiento del mercado mundial. Entonces, si los chinos dejan de importar cobre, nos afecta seriamente. Y si deja de importar productos agrícolas, nos afecta muy fuertemente. Entonces, hay países que van a poder recomponerse probablemente. Seguramente Estados Unidos va a tener que meditar seriamente de volver a
un control territorial más claro sobre sus industrias más estratégicas y diseñar entonces alguna manera de protegerse de este tipo de fenómenos que de repente pueden parar la producción mundial. Y en Europa otro tanto, estudiar de qué manera se pueden defender de situaciones de este tipo, porque ahora quedaron absolutamente entregados a una situación que había sido muy favorable para aprovechar las diferencias de costos de producción. Pero cuando el tema sale de los costos de producción, entonces se provocan estas crisis mayúsculas, ¿no? No sabemos qué va a pasar con los niveles de crecimiento. Está visto que el crecimiento va a bajar sustancialmente en gran parte del mundo, pero no sabemos qué repercusiones puede tener eso en el concierto internacional. Pero yo creo que van a haber algunas conductas proteccionistas, va a haber una tendencia al proteccionismo y por otro lado tal vez se acentúe la famosa guerra comercial entre China y Estados Unidos para controlar, digamos, en mayor medida los mercados mundiales. Se nos avecina un panorama interesante desde el punto de vista de los equilibrios mundiales, solo por un pequeño virus. Bueno, muchas gracias, Adriano. Jesús, ¿tú tienes algunos comentarios y preguntas que has tomado de la audiencia? Es correcto, y me permito en este momento compartirlos con Adriano. La primera de ellas viene de Sergio Álvarez Ducón. ¿Qué gobiernos en Latinoamérica están geolocalizando a infectados de COVID para compartirlo con la población y estén estos enterados de las zonas de una manera práctica? Hay muy poco en eso. En el caso de Chile, que conozco más en detalle, ha habido una resistencia a entregar esa información, aduciendo cuestiones de privacidad. Es una discusión que ha estado muy fuerte entre los alcaldes, las autoridades municipales y la autoridad central, porque las autoridades municipales demandan información territorial para poder tomar decisiones y la autoridad central del país alega que eso va contra la privacidad y que no pueden entregar la localización de donde están las personas que están afectadas por la enfermedad. Lo que más se ha bajado ha sido la información que les mostraba yo a escala de las comunas. Santiago tiene 34, 36 comunas, dependiendo de la configuración que se le dé. Entonces, en estas 34 o 36 comunas sabemos cuáles están más afectadas que otras, pero como comuna, que es una división municipal. Santiago no tiene una autoridad única en toda la ciudad, entonces se maneja por estas parcialidades. En el resto de América Latina yo tengo la sensación que tampoco hay mucho trabajo de carácter territorial, es decir, de mostrar, digamos, por sectores donde están los efectos más graves. Entiendo que Argentina tiene algo más que mostrar, pero en el resto no hay mucho trabajo de localización. Y lo que es bastante significativo, porque si supiéramos dónde están los focos de enfermedad, los podemos prever cómo se va a mover, cómo se va a dispersar y qué recursos tenemos que gestionar. Entonces, se ha hecho un poco a partir del conocimiento que tienen las autoridades centrales, ¿no? Pero a nivel de público general, ni siquiera las universidades tienen acceso a información de detalle, ¿no? Ni siquiera los municipios, solo maneja el Ministerio de Salud y ellos son los que deciden las cuarentenas, deciden la localización de recursos, hacia dónde van los hospitales de emergencia, porque ellos manejan toda la información de manera centralizada. Desgraciadamente no está puesto
no está a disposición de las autoridades comunales, que podrían ser quienes tomaran decisiones, pensando que si se abre un poco más la información, claro, efectivamente uno podría decir, el vecino del frente está enfermo. O sea, a nivel vecinal todo el mundo sabe quién está enfermo y quién no, pero buscando el tema de la privacidad, se ha optado por no divulgar la localización de los focos de enfermedad. Ya. Que entiendo en el caso de China y otros países asiáticos, sí lo han hecho de una manera más efectiva. Sí, ¿Estoy en lo cierto, Adriano? sí, efectivamente. En China ellos trabajaron mucho con información localizada y de esa manera pudieron ir tomando las decisiones que tomaron. Cerrar ciudades, cerrar barrios, en fin. Sí. Son otras realidades culturales también que hay que tener. Me puedo imaginar. Víctor Manuel López Vargas dice, para mí como consultor de empresas, ¿dónde puedo encontrar referencias de geomarketing para apoyar a mis clientes? Hay bastante bibliografía. Yo le recomendaría darle una mirada a un blog que tiene un colega español, Gerson Beltrán. Él trabaja mucho en geomarketing y tiene varios escritos al respecto, y para comenzar, digamos, sobre todo que está en idioma español, es fácil manejar. Él tiene un blog, tiene una serie de publicaciones al respecto. Es interesante porque es una manera de gestionar la información que normalmente las empresas tienen, pero gestionarla de manera de hacer una inteligencia territorial de negocio. Muy bien. Por ahí pero hay bastante bibliografía. Excelente. Además, le recuerdo a la audiencia que tú eres consultor, mi buen Adriano. Entonces, pues que también, de consultor a consultor, ¿no? Sí, he estado Iniciemos una buena relación. Sí, paralelamente a la actividad académica podía hacer algunas consultorías, pero ahora que estoy ya fuera de la universidad, por lo menos de tiempo completo, estoy más dedicado a ese tema de las consultorías y asesorías, a gobiernos regionales sobre todo. Adriano, ¿ya haces lo que te gusta hacer en la vida? ¿Ya estás en esa etapa? Víctor Manuel López Vargas dice, ¿el costo ambiental de la recuperación será alta? Me asusta pensar que vamos a sacrificar la responsabilidad social por una rápida recuperación tal como lo estamos haciendo hoy, ponderando la recuperación económica por sobre la conservación de la vida. ¿Qué comentario tienes al respecto? Es un tema bien central. En estos momentos en que estamos todos asustados, hacemos promesas de buena conducta. Y uno escucha decir, no, por ejemplo, yo he trabajado estos últimos par de años en temas de turismo, y uno escucha decir, no, ahora el turismo va a ser distinto porque, en fin, la gente va a ser más cuidadosa, y de repente ve estas imágenes de las playas de Barcelona y dice, bueno, no cambiamos nada, digamos, la gente está esperando que se dé un piso de normalidad y comienza inmediatamente a recuperar el ritmo anterior. Es todo un tema. Yo creo que ahí hay un trabajo importante por parte de las autoridades de poder, de alguna manera, conducir el curso de los acontecimientos, porque yo me temo que rápidamente se nos va a olvidar. Como nosotros tenemos un mecanismo de defensa individual que nos hace olvidar las cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ustedes recién tuvieron un sismo importante, cuando nosotros somos países sísmicos, cuando hay un terremoto, todo el mundo toma una serie de precauciones, entonces uno ve a la gente que hace su maleta, digamos, de ropa, de primeros auxilios, los pone cerca de la mesa, compra una linterna, en fin, pero como el próximo terremoto ocurre dentro de 4 o 5 años,
a los 2 años ya dice, no, parece que no va a haber más terremotos. Entonces se relaja y cuando viene el siguiente, otra vez nos pilla sin prevenir, digamos. Entonces en esto, desgraciadamente los seres humanos, me parece que no somos dados a aprender de la experiencia y yo creo que grandes modificaciones no va a haber en, en las conductas, salvo que se tomen en serio algunas acciones de carácter global, pero no tengo mucho optimismo en cuanto a cambio de conducta respecto a lo que se venía haciendo antes. Yo creo que el costo ambiental de la recuperación va a ser alto. Es decir, aquí uno escucha de repente cosas que mueven a reflexión. Yo recuerdo cuando recién estaba partiendo esto en Chile, entrevistaron a 2 pequeños empresarios del rubro restaurante, del rubro gastronómico, y sobre el tema de si había que hacer o no restricciones al desplazamiento para evitar la proliferación del virus. Y uno de ellos lanzó una frase que al final de despedida, que en realidad yo creo que si después se escuchó se debe haber arrepentido de lo que dijo, porque dijo, bueno, no, es que no saca nada la gente con tener buena salud si no va a tener trabajo. Entonces, bueno, ¿qué es más importante? ¿Qué Pero clase de filosofía es esa? es un tema a reflexionar. Ya lo creo. Le paso el micrófono a César para que cache esas 2 preguntas que quedan ahí pendientes y cierre con la sesión de preguntas y comentarios. Por favor, César. Gracias, Jesús. Hay una pregunta que hace, bueno, hay un comentario de Carlos Maure y sobre la infodemia, que son mentiras y engaños de los grandes mandatarios que deterioran más el medio ambiente. ¿Cómo contrarrestar eso? Y por ahí también Óscar Becerril hace otra pregunta relacionada con si existe un parámetro respecto al límite de población mundial que tiene nuestro planeta para ser sustentable. Creo que por ahí hay un índice de capacidad de carga que se analiza a nivel país. ¿Qué comentarios tienes tú sobre estas 2 opiniones y preguntas que hacen? Perdón, la primera no la escuché muy bien. La primera está relacionada con que hay un comentario, la infodemia, que estas mentiras y engaños de los grandes mandatarios que hacen más daño al medio ambiente. ¿Cómo contrarrestar eso? Y esa es una. La segunda es más bien si existe algún parámetro sobre el límite de población mundial que tiene el planeta para ser sustentable. Sí. Bueno, lo primero, en realidad la única manera de contrarrestar eso es con información, es decir, con una mayor libertad de información, mayor flujo de información hacia la población. En el caso nuestro, en el caso específico de Chile, las primeras semanas del virus, vivimos en un ambiente muy controlado de información. Los canales de televisión, que es lo que masivamente, por los cuales masivamente se informa a la población en Chile, daban información solamente oficial, solo lo que se quería dar a conocer. Y de a poco un canal que tiene, digamos, un respaldo económico bastante fuerte del exterior, comenzó a abrir otras vías de información y a mostrar otras situaciones. Entonces, hay un control sobre la información que es muy relevante en algunos países. El caso de Chile es claro, digamos, son dos grupos económicos que controlan toda la prensa escrita y gran parte de los canales de televisión. Y por lo tanto, lo que se da a conocer a la población es lo que esos grupos quieren hacerlo saber, y depende de su relación con el gobierno de turno, si
siguen las políticas de gobierno o no. En este caso, la información oficial ha sido bastante controvertida, ¿no? En estos momentos tenemos dos versiones de la situación. Las dos son oficiales u oficiosas, las dos manejadas por el mismo ministerio, pero en una van 5.000 y tanto, casi 6.000 víctimas, y en la otra, que maneja la misma institución, estamos llegando sobre 9.000, dependiendo si se toma una variable u otra. De manera que el tema efectivamente de cómo manejar la información es un tema central, y en eso solamente uno puede confiar en que por la vía de asegurar o cautelar la libertad de prensa se pueda realmente de alguna manera conocer lo que pasa, o por lo menos tener distintas versiones, porque tampoco uno puede decir, no, lo que dice el gobierno es mentira y lo que dicen los demás es verdad, pero por lo menos tener las dos versiones. Y ahí uno topa con el otro problema de la educación, de los habitantes del territorio, que necesitan tener la capacidad de discernir cuál de las informaciones que les están entregando es más factible de que sea verdad o no, o con cuál nos quedamos. Es un tema bien complejo el manejo de la información. Sabemos que hay, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial que tenemos especialistas en gestión de la información, por lo menos documentados, yo creo que antes también. Cómo se maneja la información, el control que hacían los sacerdotes egipcios sobre la información respecto a las inundaciones del Nilo. Ya de allí teníamos un control de la información para convencernos de determinadas cosas, de manera que es un tema complejo. Pero a la medida que se abran mayores canales de comunicación, uno podrá tener la posibilidad de escuchar 3, 4, 5 versiones distintas y al final considerar cuál es más creíble que otra. Respecto al otro tema, yo anoté algo aquí, pero no estoy seguro. El segundo tema que me planteabas, perdón. En relación a parámetros mundiales sobre Parámetros de población. población, sí. La verdad es que es un tema que se ha discutido mucho, el tema de la carga demográfica capaz de soportar. Antiguamente habían algunas estimaciones de cuál era el peso que podía soportar, cuántos habitantes por kilómetro cuadrado, en fin, dependiendo de la dotación de recursos, pero eso ha ido quedando fuera de discusión, en el sentido de que en la medida que existe el intercambio comercial a escala mundial, da lo mismo si un país tiene o no tiene recursos. El caso de Japón es un caso paradigmático en eso, digamos, que tiene una tremenda producción de acero, por ejemplo, sin tener ni hierro ni carbón. De manera que el comercio internacional como que de alguna manera suaviza esas diferencias. Pero indudablemente que el planeta tiene una capacidad de carga, el problema es que no la conocemos. Hay unos cálculos por ahí que con las tasas de crecimiento, recuerdo que me parece que en 600 años más habría del orden de 10 personas por metro cuadrado, digamos, ya un nivel de saturación máximo. Pero si observamos nuestras ciudades que crecen hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Tenemos ciudades, edificios, por ejemplo, que tienen 30, 35 pisos y además tienen 6, 7 u 8 subterráneos. De manera que estamos expandiendo la ciudad horizontal hacia una ciudad vertical, ganando entonces una enorme cantidad de espacio. El tema del límite de los recursos es un tema que se ha discutido mucho y no hay medidas, no hay parámetros, no hay posibilidades todavía de determinar cuál es la carga máxima que puede resistir un planeta. Ahora, cuando uno ve las alteraciones que están ocurriendo, el calentamiento global, el tema de los cambios climáticos, en fin, uno diría, bueno, a lo mejor estamos
muy cerca de lo que pueden ser los límites de tolerancia del sistema natural. Pero también tenemos la capacidad de modificar el sistema natural, entonces es complicado. Yo creo que no está a la vista una posibilidad de establecer hasta cuándo podemos crecer, ¿no? Pero yo sospecho que algunas ideas existen y por eso estamos pensando en la colonización de Marte, la colonización de la Luna, y todas estas ideas de poder expandirse hacia otros planetas como para poder ampliar nuestra base de sustento, porque efectivamente la capacidad de sustento que tiene nuestro planeta tiene que ser limitada. Con tecnología la hemos ido superando, pero la misma tecnología nos lleva a situaciones a veces inmanejables, como el tema de contaminación, del mismo efecto invernadero, en fin, los efectos sobre el clima, son producto de este dominio tecnológico. De manera que no hay realmente posibilidad de decir hasta cuándo podemos crecer. No está claro, es decir, en el siglo, hasta el siglo XVIII los límites de crecimiento eran como bien cercanos. Se nos produce la revolución industrial, el descubrimiento de la capacidad de energía mecánica y rápidamente rompemos esos límites, nos vamos a situaciones de varios miles de millones de habitantes en el planeta y no sabemos la capacidad tecnológica hacia dónde nos va a llevar, pero hay un límite físico, digamos, no cabe más gente, en algún momento no cabrá más gente, ¿no? Ese valor de 10 habitantes por metro cuadrado claro, es imposible de sobrellevar. Bueno, el tiempo nos ha alcanzado. Una de las dimensiones que nos comentabas. Yo quiero agradecerte, Adriano, que hayas aceptado esta invitación, agradecerle a los amigos, al grupo NEA y a otros invitados que han estado presentes en esta plática. Está por ahí tu correo electrónico, si es que alguien tiene todavía alguna pregunta que se le haya quedado por ahí, poderla formular. Yo más bien agradezco nuevamente tu tiempo, Adriano, y más bien darle ahora la palabra a nuestros coordinadores, a Jesús, a Rodrigo, para hacer el cierre. Muchas gracias. Un gusto verte. Gracias a ti por el contacto y a los amigos de NEA por la posibilidad de intercambiar estas ideas y de obligarme a ordenar algunas ideas y a estructurar un poco más los pensamientos que de repente uno tiene desordenados en torno a estas cosas. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, Adriano, pues te nombramos ciudadano honorario de la familia NEA a partir de hoy. Muchas gracias. Quiero pedirle a Rodrigo Llanos, presidente de esta organización, que te dirija unas palabras de agradecimiento y de despedida. Sí, muchas gracias, doctor Rovira. Ha sido una charla que he disfrutado muchísimo. El otro día que estábamos platicando con usted, le decía que cuando termine los estudios que estoy cursando actualmente, mi siguiente campo de interés es la geografía. Así que espéreme por ahí unos años, por favor, porque me encantaría ser su alumno. Le quiero de verdad agradecer su participación y espero que sea la primera de varias. Ya nos pondremos en contacto con usted para poder en el futuro tratar algunos otros temas que pues, a nosotros nos interesan mucho, y la geografía pues es tan importante como el lugar en el que nos movemos, ¿no? Y donde vivimos y demás. Y bueno, pues darle el agradecimiento a César Barrios y a Jesús Bush por la conducción de esta charla, que siempre con su participación pues nos enriquecen también por las preguntas que hacen a nuestros expositores y que nos dan una perspectiva más amplia de lo que a uno a veces se le puede ocurrir.
Quiero agradecer también a Armando Nuricumbo y a Sergio Álvarez Ducoin de FEN y a Eduardo Vázquez del Piso 51 por su participación y convocatoria a las personas de sus asociaciones, que hoy tuvimos gente de Estados Unidos y de otros países de Latinoamérica que participan también con nosotros. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Les comento que el próximo miércoles en la hora NEA vamos a tener un panel para hablar sobre el nuevo modelo energético de México y la 4T. En el panel van a estar Javier Estrada, Francisco González, Sergio Lerma, Ernesto Hanhausen, Jorge Pedrosa y también Javier Centeno. Creemos que va a ser un panel muy interesante de un tema que hoy en día en México pues es importantísimo y que a todos nos tiene un poco desconcertados por diferentes razones del rumbo que teníamos y ahora el que tenemos, ¿no? Entonces, los invitamos a que estén con nosotros el próximo miércoles a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor Rovira. Le vamos a estar enviando nuestras invitaciones a las pláticas por si gusta acompañarnos y espero que más adelante nos ilustre con algún otro de los temas de la geografía. Muchas gracias a todos y les pido por favor prender sus cámaras y sus micrófonos para darle un gran aplauso al doctor Adriano Rovira. Bravo. Muy amable, muy gentil. Ha sido muy grato compartir con ustedes esta ocasión que le dan a uno para reflexionar sobre tantas cosas y recibir algunas opiniones y ordenar un poco los pensamientos. Así que muchas gracias, ha sido realmente una oportunidad muy, muy agradable para mí. Un placer haber estado con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto, Adriano. Ha sido un gusto.